Hay ciudades que aprenden a vivir mirando el río. Diamante es una de ellas. Se asoma al Paraná desde lo alto de sus barrancas, ese borde de tierra que parece firme y que sin embargo respira, se mueve, se desgasta, porque el Paraná no es un río cualquiera, es un sistema de escala continental y las barrancas que lo bordean forman parte de su dinámica más profunda. Lo que allí ocurre no es un accidente, es la naturaleza cumpliendo su propio ciclo. Es un fenómeno natural, es propio de la dinámica del río y en este caso de una magnitud y, digamos, y una dimensión que tiene que ver con un gran sistema como es el río Paraná, que es un río de escala continental, ¿no? Y es un proceso natural porque es parte de los fenómenos de erosión de ese propio sistema. Que tiene este tipo de manifestación, que son episodios, es un fenómeno episódico, que de alguna manera catastrófico para los efectos que tienen en las actividades humanas, pero que es absolutamente natural. Y bueno, cada determinado lapso de tiempo, la naturaleza genera los condicionantes para que se produzca uno de estos episodios, ¿no? Así que es un fenómeno debido a la gravedad, digamos, a la acción de la gravedad, que tiene un problema físico, que tiene una serie de condicionantes. Entre ellos la propia dinámica del río, el factor fundamental que es el clima, que es de alguna manera el disparador, el que produce las condiciones para que en un momento determinado digamos, ocurre un desequilibrio en la barranca, una ladera con mucha pendiente, con un ángulo muy vertical o casi vertical, y también parte de ese sistema que tiene que ver el agua es el agua subterránea, que es clave, ¿no? El agua subterránea en la parte del terreno de la costa, está circulando el agua subterránea por el interior de los materiales y eso, bueno, esa circulación llega a situaciones donde los materiales pierden la resistencia y caen. Iba al parque, tenía que rendir la materia Geología Aplicada en Ingeniería, una nueva materia que se ponía en la carrera de Geología en Córdoba, 1977, y necesitaba hacer la estabilidad de un macizo rocoso, estudiar eso. Cuando voy caminando por el parque, yo recién venido de Córdoba, me encuentro con el famoso anfiteatro de la Delfina, que así se llamaba. Como eso era toda una masa de hormigón, Esparza era el intendente, como eso era todo de hormigón y de adoquines, ay, me venía bien para hacer como si fuese un pedazo de montaña. Lo empecé a estudiar en detalle con las técnicas impuestas en esa época y me di cuenta que se venía abajo. Vuelvo, empiezo a caminar todo el parque y que se iba a caer todo. Vuelvo a la dirección, le digo a mi director, me dice, pero ¿estás loco? No, se cae todo el parque. Estoy seguro. Y él quedó así mirándome. ¿Te imaginas? Yo no era ni geólogo. Bueno, en función de eso, en el Plan Arcilla tenía un trabajo en la zona de la azotea, hoy Parque Nacional, de exploración ahí. Entonces, en los ratos libres salí a hacer geología a la barranca y empiezo a bajar por la bajada del muelle, para ir al muelle, igual, todo igual. Características parecidas geológicas, pero con todas las condiciones de derrumbe. Vuelvo a Paraná, le informo al director, bueno, pobre Gustavo, ¿viste? Yo no podía hacer... Bueno, entonces ahí hicimos un informe al respecto, lo elevamos, lo firmó él y yo, porque indudablemente yo era estudiante. Yo recuerdo muy lindo porque fue mis primeras experiencias con los chicos. Eran todos o primos o hermanos, educaditos, ordenados. Para mí no alcancé a ver ese desprendimiento porque luego me fui de la ciudad unos años, pero cuando vuelvo, la misma escuela, el mismo perfil estaba ubicada en el edificio nuevo, cercano al cementerio. Entonces, la misma comunidad, digamos, en la misma zona, se desplazó quizás o se habrá trasladado a la escuela 1
Independencia, donde yo hice la primaria, pero en general era un proceso que uno veía venir. Cuando yo era chica, las barrancas del puerto eran enormes. Las fotos que yo suelo poner en Facebook o mostrar en algunos de mis libros, eran imponentes. Cuando vuelvo hace 35 años, ya me pareció que no era que yo había crecido más, sino que las barrancas iban como decayendo. Te estoy hablando enfrente al balneario municipal, aquella zona, que es lo que yo me recuerdo. Y bueno, y hablando con gente, yo no soy especializada, porque yo veía que había mucho más bosque, mucho más verde. Yo las veía las barrancas como se ven en las fotos, mucho más áridas, y ahora la veía, y claro, alguien me comentaba que al descender la vegetación tiende más a crecer. No sé si será así, no es mi especialidad, pero es un proceso que hemos visto venir desde siempre. Quienes estudian el fenómeno lo explican con calma. El deslizamiento de las barrancas es un proceso natural, episódico, cíclico. No se cae la tierra todos los días. La barranca permanece estable durante años, aparenta quietud, hasta que pierde su resistencia y entonces en pocas horas se desploma. La gravedad hace su trabajo, el clima dispara el desequilibrio y por debajo, invisible, el agua subterránea circula entre los materiales hasta que la costa cede. En la parte baja, junto al agua, hay arcillas muy activas que se movilizan y empujan. Arriba, los grandes bloques terminan por caer. Primero cede lo que no se ve, después se derrumba lo que todos miran. Para nosotros, para toda la comunidad de aquel entonces, para todos los gurises de aquel entonces, la escuela 211 era muy querida para nosotros, del lado de la barranca. Aparte, preciosa la estructura. Yo me la acuerdo preciosa, de tejas, ¿viste? Hermosa. Y cuando se la llevó la barranca, cuando se empezó a llevar, porque no fue de golpe, empezó a horadarse la barranca, nada, fue una tristeza bárbara que se haya cerrado, pero despertó mucha esperanza la idea de hacer otra escuela, que se las trasladaron a otro barrio. Ese era un barrio de pescadores, y la trasladaron al barrio San Martín, cerca del cementerio, el edificio nuevo, donde los gurises de aquel entonces era un baldío de una manzana completa, que nosotros lo usábamos como canchita de fútbol. Era el baldío de una canchita de fútbol. Y bueno, pero fue una alegría hermosa tener una escuela nueva, que la escuela 211 continuara ahí. Y tengo entendido que, por lo menos lo que yo me acuerdo, si bien era chico, gurisito, me acuerdo que seguía siendo 211. Sí, tengo muchos recuerdos, pero de que empecé, me acuerdo que mi mamá me hacía la merienda, pero en ese momento era de jornada completa la escuela, de 8 a 4 de la tarde. Y pasamos ahí lindos momentos, porque siempre con los amigos que hicimos, que me recuerdo, pero a la vez después ya no los vi más, después ya de grande no. Llevo lindos recuerdos nada más. La escuela, que yo cuando empecé, habré tenido 6 años. Y estuve hasta los 13 años más o menos. Pero eran 2 cuadras nada más que vivíamos. O sea, me enteré cuando ya habían hecho la escuela 52, que iban a pasar los alumnos de ese año al otro año siguiente. O sea, la escuela esa, los 52, pero como es, nunca nos dijeron. Para nosotros era una escuela muy normal, nada más que cruzaba la calle, y ahí estaba la barranca, nada más, pero nunca nos dijeron. Nos dolió mucho saber que cuando se fue derrumbando, porque fue la parte de frente de la escuela que se fue al año siguiente.
Y quedó una parte, pero quedó como una loma más alta. Como que esa parte era más bajita, ha sido lo mismo que se estaba rompiendo la barranca. Justamente es un fenómeno episódico, es decir, periódico y cíclico, o sea, son momentos, ¿no? No es un deslizamiento continuo, sino que hay un momento que la barranca está estable y cuando pierde la resistencia el terreno, se produce ese fenómeno de manera brusca, ¿no? En pocos días u horas puede producirse el efecto final, que sería el desplome, el derrumbe de los grandes bloques de la parte alta de la barranca. Pero bueno, con los años también se ha ido avanzando en el estudio, en el conocimiento de qué es lo que realmente condiciona esta forma de romperse la barranca, y se van encontrando nuevos elementos, ¿no? Hemos descubierto con otros profesionales que también han estado estudiando el tema en estos últimos años, con el fenómeno del 2018, con el derrumbe grande en el Cristo Pescador, en uno de los barrios acá tradicionales de la ciudad de Diamante, que además hay un proceso de movimiento y flujo de unas arcillas muy activas que están en la costa baja, en la costanera, y que ahí es donde empezó todo el problema. Y finalmente la consecuencia del derrumbe de los bloques en la parte alta fue la consecuencia final, digamos. Pero esa actividad de las arcillas en la base es un tema que lo fuimos viendo, observando y comprobando que era el gran iniciador. Lo hemos visto en estos últimos años, ¿no? Con los años, la ciencia pudo reconstruir la historia de ese frente de barrancas y descubrió algo inquietante. Desde la década del 70, el retroceso se aceleró. Un clima cada vez más enérgico, de fenómenos más extremos, volvió más frecuente y más violento aquello que antes tardaba generaciones. La Tierra se va más rápido que antes. Era muy triste ver eso. Yo nunca me lo imaginé, pero ni me imaginé tampoco ver una foto a la escuela. Siempre le contaba a ella cómo era, cómo pensaba yo cómo era, y yo decía, algún día se las voy a escribir, en que se las voy a dibujar. Y eso es lo que estaba por hacer ahora, para momentos. Pero justo va Mariana que me manda la foto esa. Y bueno, me da una alegría, no sé. Pasaron muchos años de que yo fui después de que salí de escuela, a los 17 años más o menos, ya me casé, ya me retiré casi de la parte de mi mamá y anduve en diferentes lugares. Bueno, así que esa escuela para mí fue importante porque fue la primera. Veníamos con 2 o 3 maestras, nos íbamos caminando hasta allá y volvíamos. Yo ya he comentado en otra entrevista que en nuestra época era caminar, salir, mirar vidrieras en un pueblo medio quieto, con muy poca actividad comercial, industrial menos. Entonces, son hermosos recuerdos, pero te quiero decir, yo no vi el momento del proceso. Por eso te comentaba que si puedo aportar algo me gusta, pero más que eso, difícilmente te pueda comentar, porque al irme de la ciudad fue cuando sucedió, y cuando volví ya ingresé a la escuela en el nuevo edificio, que es precioso, muy amplio. Ahí los chicos están, es una linda zona para dar clase. Teníamos una sala donde yo me sentaba con los chicos, en ronda. Siempre esos chicos, a mí me sucede mucho que me siguen diciendo señorita, no, ni han pasado varias décadas. Siempre son chicos agradecidos, atentos. No sé qué es lo que uno da en el momento, si la charla o el respeto por ellos, que ellos pasan las décadas, me enseñan sus hijos que han crecido, te puedo recordar apellidos, que eran todos hermanos o primos, y era tranquilo, era hermoso, no era una cuestión, ellos estaban bien atendidos,
con sus guardapolvitos blancos. A mí me parecía normal, natural ir a dar clase. Es muy interesante el quid de la cuestión, digamos, con la ciencia básica y el estudio de, acá conocemos la geología, conocemos los materiales, y además se ha avanzado bastante en el entendimiento de, digamos, lo que es el clima y su variabilidad. Y como esto es un fenómeno periódico, también se ha observado que con las condiciones de mayor energía en la atmósfera y todo lo que se sabe hoy de que el clima está cambiando hacia una condición mucho más enérgica y que produce fenómenos más extremos, es que ese fenómeno de la barranca también se ha acelerado. Entonces, esa otra situación que ahora sabemos, pudimos hacer una reconstrucción histórica de la posición del frente de Barranca acá en Diamante, gracias a que teníamos la información cuando se construyó el puerto a principios del siglo XX, digamos, reconstruyendo la posición exacta de la barranca, se pudo ver que en la primera mitad del siglo XX, la velocidad de retroceso era mucho menor que desde la década del 70 en adelante. Pero las barrancas de Diamante no son solo un dato geológico, son un paisaje habitado. Al pie de esa costa creció un barrio de pescadores y trabajadores, gente humilde que hizo su vida de cara al río. Allí, sobre el borde, se levantaba una escuela querida, la 211, de tejas rojas, hermosa, con el río majestuoso abriéndose desde el patio. Los chicos pasaban allí el día entero, de la mañana a la tarde, era casi su casa. Los maestros bajaban caminando desde el centro con la guitarra al hombro, cruzando un pueblo quieto de pocas vidrieras para asomarse después a esa inmensidad. Los más chicos crecían con una leyenda a cuestas. Decían que la barranca algún día iba a llegar hasta la plaza principal. Nadie imaginaba entonces lo cerca que estaba la parte más dura de esa historia. Antes ya había habido un deslizamiento en el 72 en el Pato Sirirí, que cayó una roca y mató a una mujer que vivía en un rancho abajo. Ese estudio lo hizo el geólogo Tomás, como geólogo Miguel Ángel Tomás, y bueno, se dio en esa particularidad. Yo no vi nada, pero en el 78, febrero-marzo, se vino todo abajo. Voy a rendir en marzo la última materia. Y bueno, pase Bertolini. Yo siempre rendía y renunciaba al bolillero. Me preguntaban por qué, porque creo que un estudiante universitario antes que saca bolilla, a mí me parece una vergüenza eso. Pero bueno, era así. Sí, bueno. Entonces me dice, ¿qué pasó con el deslizamiento? En aquella época las fotos eran con negativo, o sea que eran preciadas fotos históricas. Le mostré, se cayó todo. Y bueno, no podía creer. El jefe de cátedra era un ingeniero geólogo que trabajaba en el Paraná Medio en aquella época y realmente se sorprendió. Me hizo unas preguntas y me pusieron un 10 felicitado. En función de eso yo empiezo a trabajar, se reúne el gobierno provincial con el municipal, estaba Aguilar de intendente de Paraná y Palomeque en Diamante. En aquella época la jerarquía de la administración pública era los jefes de departamento de provincia, eran más que los intendentes, estábamos fuera de democracia, lógicamente. Y bueno, en función de eso, en fin, empezamos a trabajar y bueno, llegó un momento que se ponía grave el asunto, había que cerrar todo. Hicimos que después con los años apareció un archivo en el diario Clarín vendría a ser la primera recopilación y análisis para hacer la zona de seguridad en Diamante, que la hicimos con Vallejo. Y bueno, de esa manera empezamos a trabajar sin tener, porque en aquella época no había internet, lo más rápido era un fax, un teletipo. Entonces,
indudablemente la bibliografía era difícil conseguirla, así que fue todo razonamiento físico-químico, geológico, en campo. Era tristísimo, tristísimo, porque la queríamos todo. Mirá vos, éramos chicos y sin embargo queríamos esa escuela. Aparte iban gente conocida de los barrios, ¿viste? Que jugábamos a la pelota o nos conocíamos. Y sí, realmente fue una tristeza general, una tristeza general fue. Yo lo tomé así, como una tristeza general, que se perdiera esa escuela, que se perdiera esa estructura, en un lugar maravilloso, donde está el río majestuoso. Yo creo que era exclusivamente para la barriada de pescadores y trabajadores, ¿no? Casi, te diría, sin eufemismo, para la gente pobre. Esa escuela era para la gente pobre. Para decir la realidad. Y bueno, quizás por eso haya sido tan triste el destino que tuvo esa escuela. Por eso quizás haya sido tan triste, porque era tan linda, tan hermosa y que desapareciera. Y cada vez que vamos a debajo, allá en la costa, vemos nosotros la estructura que está colgada ahí, ¿viste? Los restos que están colgados, y siempre nos acordamos de la escuela. Entonces también hay un tema de una aceleración. Frente a todo eso, en general, acá hay una parte que es ciencia básica, el estudio de la naturaleza, y hay también una parte de investigación tecnológica, que hacías mención desde la óptica de la ingeniería. Siempre se trabajó mucho sobre los aspectos de estos, ¿no?, estructurales, qué obra puede contener este tipo de fenómenos. Y bueno, en eso hay soluciones parciales, algunas que siguen vigentes porque parte del problema es lo que ya sabíamos, y otras necesitan nuevas propuestas, como es este caso de que hay un material que se nos va en la costa baja y que para eso no había propuestas ingenieriles hasta este momento. Entonces, bueno, hay que combinar esa parte, que es lo que se llama el enfoque estructural, con el otro, que es el no estructural, es cómo nosotros, frente a un fenómeno que es de una magnitud muy grande y que en buena parte puede exceder las posibilidades humanas de predecirlo, de contenerlo, y solo quizás una mitigación menor, que nos tenemos que acostumbrar a adecuarnos al sistema natural. Y para eso está todo el enfoque del ordenamiento territorial, dónde se puede edificar, qué se puede edificar, hasta dónde seguimos avanzando y hasta dónde tenemos que buscar otra forma de desarrollar nuestras actividades, ¿no? A comienzos de los años 70, un desprendimiento se había cobrado una vida en la costa baja, y en el verano de 1988, tras lluvias torrenciales, se vino todo abajo. La tierra empezó a moverse despacio, como un enorme flan lento. Las puertas se salían de sus marcos, las camas se partían solas, las casas se rajaban de a poco. Las familias tuvieron apenas tiempo de escapar, de rescatar lo poco que podían antes de que el suelo se abriera bajo sus pies. Hubo quien vivió con apenas 15 años y un embarazo a cuestas, el instante exacto en que el piso se partió bajo su cama. Y en aquellos años de crisis, el peligro alcanzó también a los silos y al puerto. El deslizamiento llegó a inutilizar las balanzas y a frenar la exportación de granos, y hubo barcos que debieron volver sin poder cargar. El año, yo te digo la verdad, no me acuerdo. Yo empecé chiquita, a los 6 años. Después fui hasta 3er grado y no fui más tampoco a la escuela. Cuando me quería venir, me venía. A los 15 años más o menos, sí, 15 tenía, se derrumbó
ahí. Nosotros vivíamos abajo, de donde está el Cristo, abajo, ahí era otro barrio. Ahí vivía yo, ahí abajo, cerca de la costa. Ahí abajo vivíamos. Y nosotros estábamos ahí, eran 3 ranchitos que teníamos, y ahí empezó a derrumbarse todo, venirse todo despacito, se vino, todo. Porque nosotros estábamos ahí abajo y empezó ahí a derrumbarse y, ay, mirá, yo ya estaba embarazada yo esa época, tenía 15 años, yo. Y bueno, y se derrumbó ahí, y vamos papá, le digo a mi papá, que mire cómo viene esto, las piedras, le digo, mira cómo se viene, se va a venir para acá, yo con miedo. Y dice, no, mi hija, vamos a quedarlo acá nomás, dice él, si no van a llegar acá, dice mi papá. Y nosotros teníamos una canoa en la costa, cerquita, no, vamos a quedarlo acá nomás, dice, bueno. Y yo con miedo, estaba como de 2 meses de mi hijo mayor, que tiene 53 ahora. Bueno, y dice, le digo, y yo del miedo que tenía, le digo, me voy a acostar yo. Me voy a acostar, papá, yo y a mi mamá, todo. Mi marido no estaba, el que tengo ahora, porque es el único. Y dice, me voy a acostar, siento un ruido que se hizo así la cama, ¿viste? Se me movió la cama así, pero yo dije, estará el perrito, que teníamos un perrito. Se me dio por agacharme bajo la cama y se partió, estaba partido. Y salí que me las pelaba para afuera y le digo, papá, le digo yo, se partió acá. Vamos para la canoa, vamos para el río, quería ir yo. No me pelaba, ¿no? Y se venían las piedras. Y la gente que estaba más al costado de la barranca, los conocíamos todos ahí, al patio de ellos caían las piedras. Pero despacito, no, viste. Mira, al otro día recién vinimos a subir arriba de nosotros, donde estamos viviendo ahora. Ahora es, ¿cómo te puedo decir? Al otro día de derrumbarse. Y se partió más al otro día, así despacito se partía. Teníamos árbol de mandarina, de naranja, tuvimos tiempo de sacar las mandarinas, naranja, nosotros. De chico nos decían que iba a llegar hasta el... Pero es una leyenda, después me di cuenta que era una leyenda, que iba a llegar hasta acá, hasta la plaza principal, una leyenda. Después me di cuenta que las autoridades tendrían que tener un proyecto de estabilización de Barranca, como lo han tenido otras ciudades. Toda la costa del Paraná tiene ese problema, entre comillas, de desbarrancamiento. Pero otras ciudades han sabido frenarlo e incluso hacer paseos para la gente, para disfrutar del río, para disfrutar de una tarde con mate. Y incluso para el lado del puerto se hizo eso y se estabilizó. Si no, el puerto tendría que estar destruido. ¿Por qué el puerto sigue funcionando y sigue intacto? Porque se hicieron los trabajos. Quiere decir que para acá, para este lado, para el sur, también se puede seguir haciendo el trabajo. Creo que había un proyecto y había financiamiento y todo, pero bueno, parece que no llegó a buen puerto, pero yo creo que es necesario que se pongan todas las pilas, los funcionarios, algún diputado, alguien y hagan y pidan un préstamo si hay que pedir internacional, pero que hagan los trabajos y para que y si sigue habiendo movimiento, por lo menos lo va a frenar un poco, lo va a frenar. Pero si se hizo bien allá en la zona del puerto, donde no o poco se ha movido, ¿por qué no se va a poder hacer para este lado? Yo creo que es viable, re viable. Es cuestión de moverse y ponerse a trabajar. Estoy seguro de eso. La prefectura cayó, toda la parte de había unos hilos aceiteros, de una aceitera que también, la escuela terminó deformándose y cayendo. Entonces, bueno,
A todo esto, Palamete llama rápidamente a Macera y le pide que le hagan una escuela. Indudablemente le hicieron una escuela que es la que está funcionando ahora. Y bueno, yo era un chico, por decir así, tenía 27 años, bueno, un chico, pero tenía 27 años, 28, ya cumplido. Cantero andaba por ahí, el otro éramos todos jóvenes, sin información más que el conocimiento empírico y las bibliografías que había. Y bueno, de esa manera se hicieron otros estudios, vinieron de Brasil, hicieron perforaciones, y así se fue acomodando, viendo cómo era el asunto, pero indudablemente todo lo demás se tuvo que tirar abajo. Con el tiempo, creo que fue el gobierno de Busti y luego pasa al gobierno de Montiel, se crea la SUBSE, que vendría a ser una organización del Banco Mundial Provincia-Nación, para tratar de hacer una contención de esa barranca, que se hace, ahí entra el geólogo Sanguinetti a trabajar. Bueno, yo ya no, creo que ya no estaba, porque como era justicialista. Bueno, en síntesis, esa historia soy todavía, a Dios gracias. Entonces, en función de eso, cuando viene, hacen todos los trabajos muy bien, que es lo que hoy se ve estabilizado, y bueno, viene el gobierno de Busti y concurso ese cargo del Banco Mundial, y bueno, quedé como jefe, y lo que son las vueltas de la vida, entregué la obra terminada de lo que se cayó, lo que es una vuelta, ¿no? Y lo prestó una tía mía, lo prestó una cocinita y una piecita, lo prestó. Una tía mía. Y de ahí mi papá empezó a hacer rancho, que hizo 3 ranchitos él. Y ahí lo vinimos ahí. Después mi papá le dieron ahí en el barrio 23 y ya me quedé solita ahí con esos ranchos yo. Y después hizo casa, hicieron los peronistas unas casas ahí, lo dieron. Y así de a poquito. Que ahora está mi hermano ahí donde yo estaba y yo estoy más arribita, al lado del Cristo parado. Hace poquito ahí a la capilla, claro. También me hicieron hablar, también a mí. Me casaron en la calle y me hicieron hablar. Yo le contesté que yo no tengo miedo, que de algo tenía que morir. Y los otros siempre me repugnantean a mí diciéndome eso. Nunca tuve miedo. Porque yo digo, basta que me deje sacar aunque sea un poquito de cosa, como pienso en estos momentos, porque yo de la capilla, ¿qué querés que te diga? Estaré de acá a la costa, si es que estoy. La casa mía, ahora. Y está la capilla, me divide a mí la capillita. Y ahí ya, a la parte de atrás, donde yo estoy en la capilla, ya hay un pocito. Por eso digo yo, esto basta que me deje sacar algo y me voy para la isla o para cualquier lado. Que me deje sacar algo a donde plantar unas chapas, algo. Aquella escuela no se cayó de golpe, la barranca se la fue llevando de a poco, y todavía hoy quienes bajan a la costa distinguen entre los restos una columna colgada en el vacío, aferrada al borde. La miran y se acuerdan, era la escuela. La 211 renació después en otro barrio más arriba, cerca del cementerio, conservó su número, cambió de jurisdicción y sumó el nombre de un hombre de la prefectura. Pero su primera casa quedó abajo, suspendida, como un recuerdo que se niega a caer del todo. El entrerriano tiene un perfil que yo trato de describir siempre, que lo describió también el gran Linares Cardoso, aunque no parezca especialmente para este tema, donde dice: donde naide, a naide es más. El entrerriano más humilde que vos encuentres tiene una fortaleza y una resistencia, y por sobre el dolor o las carencias te va a encontrar siempre una nota divertida, te va a encontrar un comentario a punto. No es gente que se entregue a la desolación, por más que
haya sucedido lo que haya sucedido. El entrerriano tiene un perfil muy especial, que nace del hecho de haber crecido primeramente una comunidad entre dos ríos enormes, que eran dos paredes fluviales que no permitieron. Entonces esa individualidad que le provocó la propia naturaleza, aunado al espíritu del aborigen, independiente, fuerte, aguerrido, aunado al espíritu de los vascos que vinieron mucho, que también tienen un espíritu especial para las adversidades. Yo los he visto siempre, he dado en muchas escuelas humildes, en muchas escuelas, en distintas zonas acá, he dado en el campo, y disfrutan más los momentos, se divierten más, saben buscarle lo positivo de lo que sea. No te puedo explicar cómo hizo las autoridades para ayudarlo porque no estuve en esa época. Entonces yo siempre cuando hablo de historia hablo de lo que puedo documentar. Por eso yo te indicaba hoy que distintas personas que te podían dar datos técnicos. Yo no te puedo dar eso. Te puedo decir que probablemente esa gente ha recibido la ayuda al trasladarlos, eso sí sé, pero no te puedo dar mayores precisiones. Pero yo siempre destaco eso. El entrerriano tiene un perfil muy individualista, muy yo voy a salir, yo voy a hacer esto, voy a buscar por otro lado, yo admiro mucho el espíritu que nos ha permitido hacer historia hasta a nivel nacional. Bastante grande era, sí. Tenía, como se ven ahí en la foto, en el medio ahí estaba la entrada, estaba la dirección, había 1 o 2 aulas más, de este lado había otra, 1, 2, como 4 aulas más. Después estaba el comedor, la puerta donde estaba donde está la campana, y seguía una veredita que llegaba a tipo un rancho, así que era la cocina. Y ahí daba cuando recién empezaron el jardín infante. O sea, para los chicos chiquitos. Y eso después otro patio más, pero era todo abierto, no era la altura del tapialito, era muy bajito. Después la parte de allá atrás había tejido, que también otro como un cuesta abajo era había árboles no sé, nunca le supe el nombre de los árboles, esos eran tan lindos, que nosotros para pasar el tiempo hacíamos con las coronitas que el árbol largaba, hacíamos collarcitos. Muy lindas, sí. Porque de las 8 de la mañana que íbamos hasta las 4 de la tarde, era mucho tiempo, y para nosotros, y era nuestra casa, la escuela. Para mí, mis hermanas ya eran más, no les gustaban mucho. Mis hermanas, las otras, no. Pedían, o sea, al mediodía se iban a casa, pues no les gustaba. Ahí teníamos quinta, bueno, eso también. Teníamos un terreno, aparte de la escuela, que nos daban quinta ahí para... Después teníamos, o sea, gimnasia, de todo teníamos. El vóley me gustó mucho. Ahí siempre me gustó y era la capitana del equipo. Ahora, será por eso que ahora estamos jugando en Ñuca. Es decir, que en Paraná, cuando llega a la altura de Paraná, en Paraná le aflora un calcáreo muy fuerte, que es el que sostiene el Parque Urquiza, entonces da la vuelta y el río hace un meandro, una curva, va y come en Santa Fe, por eso se tiró el puerto hace mucho tiempo, se tuvo que poner la manta por la erosión de cauce del túnel. En fin, ahora está tirando para Santa Fe, no sé últimamente, pero es así. Pero eso es por la geología de subsuelo. Da la curva y se va para Diamante. Cuando llega a la altura de Paraje la Virgen, en Paraje la Virgen está el canal principal y está nuevamente esa geología y ya empieza la geología de Diamante. Entonces ahí ya empieza esa arcilla a movilizarse de subsuelo. Por eso un trabajo renovable, la construcción en
en el paraje La Virgen, porque siempre tienen que andar poniendo llaves, arreglando las edificaciones, así que saltó uno que ya está haciendo edificación en seco, amigo. Y bueno, en síntesis, eso es un fenómeno que se da por deslizamiento y por ascenso y descenso del río Paraná, en relación también con los acuíferos que van a él. Es decir, que en función de eso se mueve. Cuando ya llega a Diamante, la manifestación de limos arcillosos y arcillas limosa, arenosa, es mayor, no tiene el calcáreo de Paraná, que es compacto. Fue la fuente de la minería, de la mega minería cielo abierto de hoy Parque Barisco. Y bueno, en función de eso, en su tiempo yo calculé hasta cota 46 IGM, o sea, Instituto Geográfico Militar, bueno, ahora Nacional, siempre de ahí para abajo va a haber deslizamientos mientras el río esté migrando hacia el este. El fenómeno no terminó. En 2018 un nuevo derrumbe golpeó el barrio del Cristo Pescador y la pregunta vuelve una y otra vez. Si el puerto se estabilizó y sigue en pie, si otras ciudades de la costa del Paraná supieron frenar sus barrancas y hasta convertirlas en paseos junto al río, ¿por qué no sucedió lo mismo en Diamante? ¿Por qué el mismo trabajo que salvó un sector no se completó en el resto? Para mí era todo. Yo me fui 13 años, estuve en Chubut y no pude quedarme. Es decir, cada 6 meses volvía. Mis hijas conocían toda esta zona, entonces cantábamos desde Santa Fe a Diamante, cantábamos. Y cuando nos íbamos llorábamos desde Diamante hasta Santa Fe. Porque el paisaje, la quietud, era algo que yo extrañaba mucho, el canto de los pájaros, que allá no se escuchaba. Para mí yo dije, yo vuelvo, no sé cómo me va a ir, mejor o peor, que no. Allá andábamos bien, pero mi añoranza era demasiado grande. Así que arrastré a mi familia, ellas crecieron acá, arrastré quiero decir que no es que consensué con mi familia, bueno, yo quería volver. Entonces eran mis calles, mis árboles, mi paisaje, yo crecí acá, mirando el río, yendo a ver el puerto cuando venía en barco, la quietud, es la lomada, es otro perfil el nuestro, el entrerriano. Estamos muy consustanciados con el paisaje. Ahora no sé, es otra generación, son chicos más jóvenes, los medios de comunicación globalizan todo, pero en nuestra época salía a caminar hasta el río, nosotros íbamos a Punta Gorda, todas las semanas con el mate caminando, sin ningún problema. Era una vida sin grandes sobresaltos, al contrario, cuando uno crecía sentía que la vida era demasiado chata, ¿no? Cuando uno se fue, añoraba tanto que cuando yo encontraba en Chubut algún entrerriano lo abrazaba como que fuera hermano, porque éramos de la misma esencia, ¿no? Pero es probablemente que yo volví más por eso, por mi cercanía. Yo no podría estar en otro lugar. Insisto en que quienes tengan las herramientas para políticas, que hagan el trabajo que tienen que hacer para estabilizar esa barranca y no tengamos cada tanto, no ocurre todos los años, pero cada tanto tenemos una mala noticia de que hay un desbarrancamiento grande, pero no es tan seguido como la gente cree, ¿eh? No es tan seguido. Pero igual, ya tendríamos, me parece mentira que todo el mundo lo veamos, todo el mundo nos agarremos la cabeza cada vez que pasa y nadie haga nada. A mí me parece increíble. Bueno, llamaría a esa reflexión a la gente que tiene que ver, ¿no? Yo no creo que sea tan difícil pedir un subsidio, un préstamo o hacer un presupuesto
Es complejo porque son sistemas muy, digamos, variables de manera irregular, pero sí se pueden determinar patrones. Y como te decía, sabemos que la frecuencia de estos eventos ha aumentado en las últimas décadas y es muy posible que sigan aumentando en frecuencia y en magnitud en el futuro. Por lo tanto, la necesidad de organización, de ordenamiento del territorio es mucho más urgente, porque eso ya está probado desde la multidisciplina, que tanto climatólogos como hidrólogos, como hidrogeólogos, todos vemos que el sistema está en una condición de mayor energía. Por eso ocurren digamos, episodios o fenómenos que son extremos y que digamos, en las últimas décadas parecen como inéditos. Caso Bahía Blanca, caso Santa Fe 2003, y en realidad, bueno, es parte de este pronóstico general, muestra que eso va a ocurrir. Quienes conocen el tema insisten en que no hay soluciones mágicas. Hay obras, sí, pero también hay que aprender a convivir con el río, ordenar el territorio, decidir dónde se puede construir y hasta dónde conviene avanzar. Y sobre todo coordinar, que la ciencia, la comunidad y quienes toman las decisiones dejen de mirarse de lejos y busquen juntos el punto de equilibrio antes de que la próxima mala noticia vuelva a sorprender a todos. Mientras tanto, la gente de Diamante sigue bajando al río casi todos los días, aunque sea para verlo correr, para mirar cómo cambia con las bajantes y las crecidas, para ver a los pescadores en la orilla. Porque hay algo en el entrerriano que no se entrega. Sobre el dolor y las carencias siempre encuentra una nota luminosa, una razón para quedarse. Hay un tema que es importantísimo, que siempre hay que respetar al lugareño. Yo soy un defensor del lugareño. Yo acá estoy rodeado con una genética de 80% de mapuche tehuelche, a pesar que hay otras como los galeses que fueron junto con los argentinos que vinieron acá. Pero el conocimiento del lugar y el diamantino y el paranaense de río y de barranca, ese que viene de originario ribereño, hay que tenerle el respeto y el seguimiento. Yo aprendí de ello porque en realidad no tenía para leer los papers en aquella época. No existía eso, no había conexiones de internet. Entonces, ¿quiénes eran esa gente? Los criollos de ahí, los del club de Diamante, los que estaban en lo del, ¿cómo era que se llamaba? Pajarito no sé cuánto, que eran pescadores, los bejaranos de la azotea. Esos eran los libros nuestros de la naturaleza. Y en función de eso fuimos investigando la mecánica de cómo era y cómo se daba. Entonces, indudablemente esa fue nuestra experiencia, lo mismo en Hernandaria, que también. Y bueno, yo creo que eso nos educan a nosotros, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba, a tener el gran respeto al lugareño y al aprender de ellos y a su vez ayudarlo y enseñarle. Por eso yo creo que esto va a seguir, es una cosa natural, se van a ir haciendo las obras. La obra que se hizo y se entregó en su momento fue deshidratar, por decir así, mantener un límite líquido, límite plástico de las arcillas de subsuelo, con su relación en el ascenso y el descenso del río Paraná, los efectos de buscar un equilibrio del sistema. ¿La familia era la misma o usted me dio clase o mire mis hijos? Es una zona muy populosa, esa es la misma, pero una cuadra más allá. Y yo no siento que haya habido desarraigo, sí, debe haber, a la gente que perdió su casa, por supuesto, debe haberse sentido mal, pero presumo que han colaborado las autoridades para volverlas a instalar. Y después el barrio quedó hermoso, ahora está precioso ese barrio, con la estatua, con la esfinge de Urquiza, todo ha crecido bastante, ¿viste? Ahora el barrio, la ciudad se ha extendido bastante. Hacer hincapié, ¿no?, en la importancia de la coordinación entre los grupos de estudio, los grupos de trabajo, los profesionales que se dedican a buscar las soluciones
prácticas a estos problemas. La comunidad es fundamental, y los representantes, las autoridades, tener una fluida comunicación entre lo que unos observan desde la ciencia, otros observan desde sufrir los efectos, y otros que tienen que tomar decisiones, se vayan encontrando los puntos de equilibrio para esta adecuación que decimos a la naturaleza y anteceder situaciones que puedan llegar a ser catastróficas, ¿no? Hay quienes se fueron lejos y volvieron, porque la añoranza del paisaje pudo más que cualquier otra cosa. Están hechos de esta quietud, de estas lomadas frente al agua, del canto de los pájaros y del río que se abre al final de las calles. La barranca se sigue moviendo, la memoria también. Ambas son frágiles y ambas, a su manera, resisten.